Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, le informo a usted que desfilaron ante el pueblo de México 30 banderas de guerra, 12.746 integrantes de las tres Fuerzas Armadas. Como miembros del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, deben guardar y sostener valores que son la base de la vida militar y que son también virtudes universales. Luego la coyuntura no nos deja detenernos en algunas notas que pasan, digamos, en los interiores de los diarios de circulación nacional. Por ahí me encontré una nota el fin de semana justamente en el diario Reforma, firmada por el extraordinario periodista Benito Jiménez, donde decía: releva el ejército a su plana mayor. Derivado del retiro del general Enrique Covarrubias al cumplir 65 años y dejar la subsecretaría de la Defensa, el ejército reajustó altos mandos con la promoción de oficiales de gran relevancia. Y bueno, pues queremos detenernos en estos cambios, sobre todo por la participación que ha tenido el ejército en los últimos años en este país, la importancia que se le ha dado a la Secretaría de Defensa Nacional. Y le agradezco que me acompañe en la línea la doctora Paloma Mendoza Cortés. Él es del Centro de Estudios, del Centro de Estudios de Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM, especialista en este tema. Doctora, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Javier, muy bien, muchas gracias. Igualmente, gracias por la invitación. Bueno, pues a ver, por supuesto, con tu experiencia, con tus ojos, ¿cómo se lee esta nota que salió publicada, insisto, en Interiores, pero que creo que tendríamos que detenernos en ella? El relevo en el ejército, dice en su plana mayor. ¿Cómo explicarla, doctora? Sí, mira, para entender estos cambios debemos de considerar varias cosas. En primer lugar, la mayoría de los cambios importantes en la Secretaría de la Defensa Nacional se dan en enero. Es común esto, es por tradición. ¿Por qué? Porque existen relevos, no solamente, por ejemplo, que acabamos de ver los relevos de tropas, que muchas personas pensaban que se iban a Tijuana para combatir. El segundo lugar es considerar qué es el Estado Mayor. El Estado Ok, Mayor es el cuerpo de asesores del Secretario de Defensa y este es un modelo que se replica a nivel Secretaría de la Defensa Nacional, región y comandancias de zona militares, ¿no? Eso es lo que hay que considerar. ¿Cuáles son los tres relevos? En primer lugar, la subsecretaría, la oficialía mayor y la comandancia de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que hace la subsecretaría? Es la que coordina al Estado Mayor, ¿ok? mira, ok, Entonces, estamos viendo que el general Covarrubias se va de retiro. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la ley del ISFAM, y ahí está muy claramente, ya alcanzó a los 65 años. Es la edad máxima. Ya no es de si quiere o no, es porque se tiene que ir. Entonces, ¿quién llega a cubrir el cargo de subsecretario? Pues llega el que antes era el oficial mayor, que es en ok, este caso el general Enrique Martínez. Y al mismo tiempo la comandancia de la Guardia Nacional, que llega el general Guillermo Briceño Lovera. ok, Ahora, este, como te decía, la ley del ISFAM ya está muy marcado, o sea, de hecho inicia con los relevos de entre coronel y general de división. Se pueden retirar a partir de los 50 años y así va escalonando entre 1 y 2 años hasta llegar a la edad de 65 años. ok, ¿Qué es lo que hace la oficialía mayor? Ellos se encargan de la administración interna de la Secretaría y los recursos, tanto humanos como materiales como financieros. O wow, sea, el dinero, ¿no? Y de hecho es un cargo muy importante para ser considerado como candidato al secretario de Defensa. ¿Por qué te digo esto? Porque incluso el mismo general Cienfuegos fue oficial mayor en alguna época, ¿no? El relevo del general Covarrubias, que se va de retiro, era antes el oficial mayor. ok. Entonces, o sea, una vez que Y el muere, oficial mayor perdón. entonces que llega Ujú. es Enrique Martínez. Él es el Así que llega es. entonces. Él era antes el oficial mayor. Exacto. Ok. A ver, ¿y hay alguna sorpresa dentro de estos nombramientos? ¿Te parece que en realidad simplemente eran, por lo menos los mencionados o los nombrados, los que seguían dentro de estos escalones? ¿O hay algo que te haya llamado la atención en estos nombramientos, doctora? Sí, hay un par de cosas. Por ejemplo, me llama la atención el tema de la Guardia Nacional. Recordemos que cuando se crea la Guardia Nacional,
el primer comandante es el general Bucio, Sí, ¿no? Que antes de estar como comandante de la Guardia Nacional, estaba aquí en Washington, yo vivo en Washington, D.C., él era aquí el presidente de la Junta Interamericana de Defensa. ok. Y recuerdo que yo me reuní con él meses antes y yo le preguntaba, ¿no? Cuáles eran sus planes en su trayectoria profesional militar. Y él me decía, bueno, a donde me manden. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que a los pocos meses pues, anunciaba su retiro. Que esa es otra de las cosas. Los retiros no son de un día para otro. Usualmente son entre 9 y 12 meses. O sea, Ah, no ok. es, y me daba mucha risa cuando lo veía en redes sociales los comentarios, ¿no? Ante todos estos rumores de una probable invasión de Estados Unidos a México que decían, no, más vale aquí corrió que aquí murió, ¿no? Refiriéndose al caso del subsecretario. No, esos relevos se llevan con mucho tiempo de anticipación. Precisamente. Entonces, sí hay a partir de de esta salida, Ujú, como lo dices, por la llegada de a 65 años, derivado ujú. del retiro del general Enrique Covarrubias, sí se cambia, digamos, toda esta plana mayor, tanto la subsecretaría como la oficialía mayor, como la comandancia de la Guardia Nacional, estas tres piezas claves dentro de la Secretaría de Defensa Nacional sí Claro. llegan con cambios y cambian estructuras también, llegan con gente, estas personas y estos comandantes, dependiendo el área, doctora. Sí, Javier. Mira, el otro caso muy interesante es el del general Briceño Lovera, que es el nuevo comandante de la Guardia Nacional. Aquí hay cuatro factores a considerar. Número uno, él era un bueno, general, pero cuando era oficial de artillería. Se Ok. reclasificó como Guardia Nacional. Eso en algún momento para ciertos militares es como una especie de, bueno, me están como rebajando de. Degradando. Exacto, sí. Lo segundo es que el general Briceño siempre estuvo muy inmiscuido desde que la Guardia Nacional era un proyecto, porque él fue el que viajó a Europa, viajó a Chile a ver los carabineros, la gendarmería, la Guardia Civil española, la gendarmería en Francia, entonces él estuvo muy metido en eso. Tercer lugar, él fue el subjefe del Estado Mayor cuando el actual secretario Trevilla era el jefe del Estado Mayor. Entonces eso te refiere a un vínculo muy cercano del general Lovera con el general Trevilla. Y cuarto lugar, él tiene la fama de ser muy duro, tal cual como Trevilla. O sea, son muy la dureza y la disciplina militar. Entonces, no es una persona ajena a la Guardia Nacional. Ok, ok, bueno, pues insisto, la verdad se nos hizo interesante detenernos en este cambio, digamos, en la plana mayor. Poco se habla cuando suceden estos cambios dentro de la Secretaría de Defensa Nacional. ¿Crees que vienen otros aires, se mueven, digamos, fichas del poder dentro de la propia Secretaría de Defensa Nacional? Vaya, ¿cómo se lee, digamos, desde el interior, doctora, esto para terminar esta plática? Sí, claro, finalmente me gustaría mencionar el caso del general Hernán Cortés. Si recordarás, Javier, él estuvo más de un año como interino y de hecho ahí también te habla de del pragmatismo militar para, para delinear los perfiles, porque él cuando llega a un cargo para el cual necesitas tener el grado de general de división, él era general de brigada, era uno más abajo. Entonces, a él lo colocan como interino para no faltar a lo que la ley mandata, ¿no? Y Ok. de hecho el general Hernán Cortés, al parecer no va a estar mucho tiempo porque él también ya se está acercando a la edad de retiro. Bueno, pues estaremos revisando los cambios, cómo se mueve, por supuesto, en pues en este árbol, por supuesto, de jerarquías dentro de la Sedena. Insisto, a veces es muy complicado hablar y sabemos muy poco de lo que significa la administración, de lo que significa también esta pirámide de poder dentro de la Secretaría de Defensa Nacional. Pero te agradecemos, doctora, el que nos Gracias. expliques, el que nos hayas llevado, digamos, de la mano con estos nuevos nombramientos y este cambio en la plana mayor de la Secretaría de Defensa Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos esta Gracias tarde, a ti. doctora. Saludos. Bueno, pues es la doctora Paloma Mendoza Cortés. Ella es del Centro de Estudios en Seguridad, Inteligencia y Gobernanza del ITAM respecto a estos cambios en la plana mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno.